noches tengan todos ustedes. Estamos en Tu Diputado TV, Respuestas. Vamos a hablar ahora, estamos en Historias y tradiciones de la Ciudad de México. Vamos a hablar ahora del árbol de Navidad. Así es. Y de las tradiciones decembrinas, tanto en México como en los países nórdicos y algunas, los países en Estados Unidos, en América del Sur quizá, y particularmente de México. Así es. Vamos a hablar de todos estos temas que son muy interesantes y que tienen que ver mucho con la temporada actual, en donde a veces ponemos un arbolito de Navidad, le ponemos algunas luces, algunas esferitas, rompemos la piñata, hacemos villancicos, si somos tradicionalistas, pues pedimos posada, nos preparamos un ponchecito, sí. Y todo ese tipo de cosas traen siempre una historia atrás, y vamos a tratar de llegar a las raíces de esa historia. Quiero agradecer a Jesús Adolfo Grez Monzón su presencia. ¿Cómo estás? Gracias, diputado, muchas gracias. Agradecemos también a Luis Cuadros, que nos hace el favor de acompañarnos. Él es una persona pues que maneja tradiciones, que maneja todas las historias que nos llegan a la raíz de las costumbres, y cómo se viene evolucionando ese tipo de ideas en el inconsciente colectivo, como decía Jung, ¿no? Así es. Bueno, vamos a agradecer el saludo de Silvia Elena Camacho Cedrano. Sí, Cedrano, ¿verdad? Sedano, entonces, ¿por qué se equivocó aquí nuestra amiga? Es Sedano, hermana de nuestro ingeniero de audio. Nos envió una foto de su arbolito de Navidad. Vamos a ver si la podemos sacar. ¿Tú ya conoces el arbolito de Navidad de Silvia? Sí. ¿Sí le quedó bien? Padrísimo, es de San Miguel de Allende. ¿Es de San Miguel de Allende la Silvia o el arbolito? El arbolito de San Miguel de Allende, porque ella es del Distrito Federal. Adrián Ávila, Mandy Jackson, María Celia Velázquez, Samantha Sánchez Salinas, Fátima Roderas, Emi Fon, Cesare Lennon, muchas gracias por escribirnos, estamos a sus órdenes. Y si les parece, vamos a empezar primero con un video que nos explica un poquito la tradición del árbol de Navidad. No se vayan, nos va a durar aproximadamente 2 minutos y medio. Volvemos con ustedes. Adelante. La tradición del árbol de Navidad tiene orígenes muy confusos que datan desde la antigua creencia germana de que un árbol gigantesco sostenía el mundo y sus ramas las estrellas. Los primeros cristianos que llegaron a Europa tomaron la idea del árbol cuando vieron que se celebraba el cumpleaños del dios Nimrod en una fecha cercana a la Navidad, por lo que le dieron su propio significado para la evangelización de estos pueblos. De esta forma, el árbol sirvió para representar el nacimiento de Cristo. Se dice que San Bonifacio, evangelizador de Alemania, tomó un hacha y cortó el árbol que representaba el Yggdrasil y en su lugar plantó un pino perenne, simbolizando el amor de Dios, adornándolo con manzanas y velas, donde las frutas simbolizaban el pecado del mundo y las velas la luz de Cristo como luz del mundo. Conforme pasó el tiempo, las manzanas y luces se transformaron en esferas y otros adornos. Después se implantó la tradición de poner regalos para los niños debajo de él y, dependiendo de la región, eran enviados por Papá Noel, Lencetero o los Reyes Magos. Según la Iglesia Evangelista, el 25 de diciembre es la fecha de los paganos de la antigüedad, asociada con el nacimiento del Hijo de la Madre de los Cielos, vinculada a Nimrod y el dios del Sol. Semiramis y sus seguidores sostenían que el 25 de diciembre un árbol verde brotaba durante la noche en Babilonia y Nimrod venía. Por ello, podría decirse que estas iglesias son el origen del árbol de la Navidad. Es posible que el primer árbol de Navidad se registre en Alemania en 1605, mientras que en Finlandia llegó en 1800 y en Inglaterra fue en 1829, pero en el castillo Windsor se le vio por primera vez en 1841. La costumbre de adornar el árbol en los hogares españoles empezó en 1870, pero para la actualidad contiene diversos elementos, siendo las más tradicionales la estrella colocada en la punta que representa la fe que debe guiar la vida del cristiano, recordando la estrella de Belén,
Las bolas o esferas es un principio de San Bonifacio, cuando representó las manzanas con las tentaciones, y hoy simbolizan los dones de Dios a los hombres. Los lazos representan la unión de las familias alrededor de dones que se desean dar o recibir, mientras que las luces son las de luz de Cristo. El árbol también representa la reconciliación con Cristo o el árbol de la vida eterna, ya que por ser de tipo perenne y su forma es triangular, significa la Santísima Trinidad. Los elementos con que se adorna tienen diversos símbolos por el color, que son oraciones durante el advenimiento. De esta forma, el azul son oraciones de reconciliación, el plata las de agradecimiento, el oro de alabanza y el rojo las de petición. Pues Jesús, ¿cómo viste el video? Muy interesante. Tenemos ahí algunas situaciones, el pino representa un triángulo. Así es. Representa las luces que significan pues el bien o el Cristo. Estamos hablando de que hay unas esferas que representan las manzanas, el árbol prohibido, el pecado. Así es. Digamos, la cadena, que es la unión de familia, la unión de los seres queridos. Tenemos lo verde, lo perenne, lo duradero, lo eterno. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, es que el simbolismo del árbol es antiquísimo. Inclusive ahorita en el video vimos todo el aspecto del árbol en Europa, como decía San Bonifacio, y más o menos en el año de 1605 es cuando se da todo este simbolismo, concretamente en Alemania, porque San Bonifacio es el que va a evangelizar a los bárbaros que vivían en las antiguas tierras germanas. Sin embargo, el árbol es más antiguo. Los celtas tenían dos árboles, uno que era el árbol de Mayo, el palo de Mayo, que simbolizaba todo lo erótico, toda la lujuria, y que se hacían las fiestas, como ahorita serían los carnavales, en la entrada de la primavera, que es cuando se empezaba a florecer, empezaba la reproducción, empezaba todo el erotismo, y en diciembre también tenían otro rito a otro árbol, ahorita no recuerdo, no era el roble, en donde hacían un momento de meditación, un momento de paz, de tranquilidad, en donde después de la lujuria de la primavera llegaba el aspecto del invierno, que era una estación de reposo, una estación de meditación, una estación para convivir con otros seres en esa sintonía de paz. Pero eso viene desde los celtas. Desde los celtas. Pero bueno, esta sintonía de paz se da, ¿cómo? ¿En dónde? Bueno, los antiguos sacerdotes celtas hacían todas las fiestas paganas de lujuria en la primavera, donde era la época de reproducción, la época donde la naturaleza empezaba a generar. Son fiestas totalmente agrícolas. Y bacanales, sí, como no, también habían excesos. Inclusive a ti que te gusta tanto Carmina Burana, si ven el texto, pues se ven faunos, se ven sátiros, se ven las danzas eróticas que se da en la ópera de Carmina Burana, que tratan de hacer una representación de las fiestas paganas celtas de la primavera, lo que ahora serían las fiestas carnales o del carnaval. Y en diciembre de ahí viene la palabra. Así es, de carnavales de carnal. Y en diciembre era esa época de reflexión. Es época en donde el sol se aleja de la tierra, los días son más cortos, hay un cierto ambiente hasta cierto punto depresivo, en donde la gente empieza a recordar a los seres que ya se fueron y a hacer propósitos para renovar el ciclo natural que es en la primavera. Por eso es que todos en las fiestas de fin de año hacemos una serie de listas de propósitos para el año nuevo, de deseos para el año nuevo. Eso también lo veían los antiguos celtas, pues hablamos más o menos de 2500 años antes de Cristo. Para los celtas, pues que es una cultura muy antigua, que eran adoradores del sol, del astro, y además, bueno, hay una tradición celta que da origen precisamente a lo que es el Camino de Santiago de Compostela, allá en el norte de España. Los celtas, a lo largo de todo el camino que venía desde Francia y atravesaba los Pirineos y luego llegaba
pues hasta la Finisterre, el fin de El la fin de tierra, la tierra. Que se creía por parte de los romanos que era el fin del mundo. Pues en esa parte que era prácticamente ir caminando por los... No, del Sol, no es la Guía del Sol. en la Guía del Sol, exactamente. Estoy pensando, son los paralelos. Ujú. Iban paralelos sobre el paralelo, ¿no? Así es. Van caminando y van efectivamente siguiendo al sol, y lo van siguiendo hasta ocultarse. Perdían el sol y ahí se quedaban a acampar, esperaban que saliera el sol por oriente, hacia sus espaldas, hacían sus oraciones, sus abluciones, y de pronto otra vez el sol los rebasaba, llegaban al cenit y los rebasaba, iba otra vez a ocultarse precisamente por la parte del poniente. El poniente, No, que no, sí, lo claro. venían siguiendo. ¿Te quedas Así es. pensando? Sí, estaba ubicando el oriente del poniente donde El sale. oriente es donde sale el sol y el hacia poniente donde se oculta. Y entonces nos ocultaba precisamente en Finisterre, Así más es. allá del mar. El final de la Tierra. El final de la tierra. Bueno, queremos agradecer a la Mora su comentario, Yolanda Luna Magdaleno, Adrián Ávila, Edith Guzmán Díaz, gracias Edith, Ritiux Moreno, María Hernández, Norma Leticia, Wendy Magaña Padilla, Areli Quirós, Fati Revilla, licenciada Olga González, muchas gracias Olga, es mi comadre Olga González, y por ahí debe estar mi ahijado viéndonos, le mando un saludo muy cariñoso a mi ahijado, y espero que ya se vaya a dormir, porque si no, no se va a levantar temprano a la escuela. Claudia Gómez, Mamás Quiques Azul, José Ávila Delgado. Bueno, a ver, Luis, ¿qué tenemos con el árbol de Navidad? ¿Qué representación le puedes dar? ¿Qué relación tiene el árbol con las tradiciones mexicanas? ¿Se puede adaptar? ¿Se ha adaptado? ¿Hay sincretismo? ¿No lo hay? ¿Qué nos puedes decir de las posadas, de los villancicos? Aquí en México, ¿qué nos puedes platicar? Mira, realmente el árbol sí se ha ido pues ya integrando a la familia mexicana. Como tal, pues ahora ya se pone el árbol. Muchos de nosotros todavía ponemos un nacimiento por un lado, pero el árbol pues ya viene siendo parte de la Navidad, es forzoso, ¿no? Tener un arbolito en casa. Ahora, el nacimiento, ese sí es muy mexicano, porque vienen las posadas con todo lo que se llama la fiesta, la piñata y lógico el nacimiento, que son los que van a pedir posada con e incluso ya en lugares como, aparte de México, que ha sido muy tradicional, hubo un lugar que por muchos años estuvo muy alejado del nacimiento de toda esta fiesta decembrina, que fue Cuba. Y ya hace como 12 años también le pidieron a Miguel Sabido que fuera a hacer una posada, como lo hace él aquí, las pastorelas y todo, a Cuba, de esto hace como 12 años, y pues se ha ido generalizando. ¿Qué no coincidió también con la visita del Papa, o fue antes o después? Por la visita del Papa, pidieron que fuera Miguel a hacer una pastorela, una posada, a Cuba, y ya llegó por allá Miguel con mariachis y el nacimiento, como lo hacemos nosotros aquí en México. Ahora, bueno, en Cuba se perdió la tradición por el tema religioso, o sea, porque los socialistas no les gustaba, porque decían que la religión era el opio de los pueblos, es decir, es la manera de condicionar al pueblo para manipularlo, para castrarlo, para evitar que se levantara con sus inconformidades que sociales, piense, evitar que piense. Evitar que piense en suma, y entonces los socialistas atacaron a la religión diciendo esto, pero el pueblo nunca olvidó la religión, el pueblo seguía pues venerando a sus santos, a sus creencias en sus casas. La Virgen de la Caridad del Cobre en Cuba por se ejemplo, siguió. Y no solamente ella, sino también sus rezos, sus situaciones también sincréticas con algunas situaciones hasta de tradiciones africanas. Sí, claro. Que tenían ahí en la isla, y eso se puede ver muchísimo con más claridad en las islas del Caribe, en Haití, en Haití, en Jamaica, que son, Trinidad y Tobago, todas esas. Exactamente, hay una gran tradición de ese tipo que son sincréticas, como decíamos, porque están mezcladas con pues las religiones mágicas africanas,
y con la religión cristiana, y luego se hace una mezcolanza ahí terrible, en donde les rezan por una parte, les exorcizan por la otra. Todos los caracoles. Bueno, es un lío, ¿eh? Bueno, pero a ver, ya no estamos hablando de tema. Entonces, pues, hablando del nacimiento, que viene pues ya muy antiguo, con San Francisco de Asís, por ahí empezó. ¿Ahí empezó el nacimiento? Ahí empezó el nacimiento con él, porque empezó a hacer nacimientos en vivo, con borreguitos y animales, pues. Ya después de esto, ahora pues ya como lo vemos, con figuritas de barro en su mayoría. Hubo un cronista de apellido Berti, creo que Sebastián Berti, que tenía un nacimiento en vivo. Por cierto, una vez lo llevó Álvaro Obregón con sus borregos y sus pastores y todo la parte teatralizada de lo que es el nacimiento. Pero en los pueblos todavía hay carros alegóricos, que así le llaman, que van con la Virgen, los ángeles, Miguel, Gabriel, o sea, los arcángeles, y el pueblo detrás de los carros cantando. Dan la vuelta a todo el pueblo y todo el mundo va cantando. Los famosos villancicos, no? Van haciendo cantos de diferentes, entre ellos ponen villancicos. El villancico viene de España, era un canto... Y viene de la palabra de villa. De villa, de los pueblos pequeños. Ajá. Cuando hacían la cosecha de la uva, empezaban a cantar sus villancicos, o sea, de villa, además eran campesinos, podríamos decirlo así, que sembraban uva, y es música, canto y baile. Eso viene heredado de Arabia. Ajá. De Arabia viene la música, canto y baile, y en México lo adoptamos, el villancico, que aquí lo conocemos como sones, el son de marimba, el son de mariachi, el son huasteco, el son isleño, el son navajeño, todo es música, canto y baile. De allá viene, de estos lugares, y el villancico se adaptó muy bien para la posada mexicana. Claro. Y música, canto y baile. Y bueno, y las posadas también se acompañaban para pedir la posada, para pedir esta situación como... Son cantos, por ejemplo, en Veracruz hay un canto muy famoso que todavía por ahí se recuerda, la rama, que llegaban con una rama, un arbolito, una rama. Sí, el último es: ya se va la rama muy agradecida, así porque es. En esta casa fue bien recibida. Sí. ¿No? Naranjas y limas y limones, y ya, ahí va la Virgen de todas las flores, que es los cantos de la rama. Todo eso se daba por allí en Veracruz. Rama, bueno, también, yo había leído, ya no recuerdo, que el asunto de la rama también tenía alguna representación mágica, no me acuerdo. ¿Cómo era? La rama dorada. La rama dorada. Bueno, la rama dorada es el título de un libro que representa precisamente el fundamento de la magia. ¿De qué cultura? ¿Celta? Celtas. Debe ser celta, ¿verdad? Bueno. Inclusive lo vi en tu despacho, por eso lo compré, la rama dorada. Pero hace muchos años. Hace muchos años, sí. Hace muchos años, sí, tenía yo ese libro. Por ahí lo debo de tener. Lo leí porque es la historia de las religiones. Así es. La rama dorada habla de la historia de las religiones. Es muy interesante porque empieza, recuerdo que en ese libro empieza a manejarse lo que es la magia, y la magia empieza con la imaginación. El verdadero mago es aquel que imagina. Cuando empieza a imaginar el mago, empieza a crear un universo dentro de su mente, y si lo cree con verdadera volición, es decir, con voluntad, para que se realice esa imagen, entonces empieza una especie de magia simpática. Simpática viene de simpatía, de atracción. De atracción. Entonces, con el puro pensamiento se está proyectando una fuerza, digamos, que según el mago se puede realizar en la realidad si lo piensa lo suficientemente fuerte. Entonces dicen que el verdadero mago empieza imaginando. Entonces, aquí, ustedes, amigas, amigos que nos están viendo, si quieren hacer verdadera magia, empiecen a imaginar lo que quieren que se realice en la realidad, y entonces empiezan a realizar magias, y cuando se realiza se transforma en la realidad. Así es. ¿A ti te sale la magia o nada más? Pues me salió, inclusive yo recuerdo alguna ocasión tú tenías un carro, un Ford Cougar muy bonito en aquella época,
y me gustó mucho. Yo imaginé que algún día yo iba a tener uno igual y lo accediste tuvo a vendérmelo. Sí, se lo vendí, pero años después. O sea, Ya era viejo. A él le gustaba el carro, y era un carro nuevo en ese entonces, y entonces se puso así de pronto, ya lo imaginé, ese carro va a ser mío. Pasan los años, El carro se hizo viejo. Como Más o 10, menos. 12 años. El carro se fue haciendo, pero no estaba, No, estaba impecable. Estaba impecable, se hizo, digamos, efectivamente añoso, el carro estaba bueno, y la realidad se le dio 10 años o 12 años después. Pero lo concebí, lo pensé y se hizo. Sí, sí. Entonces ya saben ustedes Sí, cómo pueden ir realizando sus deseos. A ver, platícanos de las posadas, platícanos de las piñatas. Bueno, mira, aquí en la capital se dieron unas posadas fantásticas en la vecindad, que era algo muy típico, muy bonito, porque convivía toda la gente de la vecindad. Por ahí todavía hay algunas películas, entre ellas Puerta Joven de Cantinflas, donde podemos ver esta parte tan hermosa de la posada. Porque, pues ahí, aparte de que siempre andaban de pleito los vecinos, en Navidad todos se hermanaban, sobre todo en la posada, y todo el mundo cooperaba para poner algo para la posada. Sí, sí, bueno, pues, finalmente sí, de pronto los invitaban y pues iban también así como la rama muy agradecida, Sí. iban con sus regalos o iban con sus pues gallinas ya preparadas en mole, o iban con sus pues con algo para llevarle. Las sidras. Bueno, sí, las sidras que también de manzana, ¿no? Ujú. Curiosamente también la sidra viene de manzana, ¿no? Claudia Gómez, José Aviña Delgado, nuestro amigo José Aviña, qué bueno que nos estás viendo. José Aviña tiene una posada que está organizando para el día de pasado mañana o mañana, no recuerdo, pasado mañana, en Gustavo Madero. Me estaba preparando, vamos a hacer una serie de posadas en todo el Distrito Federal, cerca de 20 posadas ya estamos organizando, y por lo menos una por delegación. Entonces va a estar bastante interesante. 16. Por lo menos, pero esos son como 20. Entonces hay algunas que se repiten, hay 2 o 3 delegaciones que tienen 2 o 3 posadas. Síguenos platicando entonces de los celtas. Bien, bueno, en la cultura celta se da mucho el rito al árbol, inclusive el clásico roble. Bueno, el árbol, perdón que te interrumpa, Sí. es como una especie de casa energética. Así es. Donde viven muchísimos seres mágicos, supuestamente. Así es. Viven pues las druidas, las hadas, Los elementales. los elementales viven ahí, Duendes. los duendes, los gnomos, Los gnomos. todos ellos en esa situación. En el agua pues viven las ondinas, en el fuego las salamandras, o sea, en cada uno de los elementos alquímicos, fuego, aire, tierra y agua, viven cada uno de los supuestos seres estos imaginarios que algún mago imaginó o que vio, digamos lo que lo imaginó, para no entrar en polémica. Claro. ¿Lo vio o los imaginó? Bueno, Pero hay, el que imagina ve, ¿no? definitivamente la imaginación nos transporta a ese mundo que nosotros en el mundo material no vemos o no sentimos, pero que sin embargo existe, tan existe que existe en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Claro que existe. Sí, si tú llegas y piensas de pronto, a ver, pensemos en un caballo en la luna, y entonces lo pensamos, lo imaginamos, y entonces ya llegó el caballo a la luna, ya está, de pronto lo teletransportamos ese caballo a nuestra luna imaginaria también. Entonces creamos la luna, creamos el caballo y luego lo hacemos vivir ese caballo en la luna. Y a través de la imaginación podemos crear emociones, situaciones concretas, alegrías, tristezas, todo con la imaginación. Claro, pues cuando está uno soñando, está imaginando, se nos acelera el corazón, nos pasan cosas, Hay secreción hormonal inclusive. Claro, claro. A ver, platícanos nosotros del árbol, nos estabas platicando del árbol. Sí, el árbol tiene un simbolismo muy fuerte en todas las culturas nórdicas, principalmente los celtas, adoraban al roble, habían fiestas célticas dedicadas al roble, incluso ahí tenían de ahí la palabra de eres fuerte como un roble, la fortaleza del roble era el aspecto universal de fortaleza, ahí inclusive se da hasta aquí en México el hecho de abrazar un roble. Al abrazar el roble tomamos su fortaleza. Así es. Se transforma, te transmite energía. Así es. Y cada árbol tiene una propiedad también mágica y mística. Por ejemplo, hay un arbusto que es un arbusto que está catalogado como venenoso,
sí lo es en extremo cuando no se sabe utilizar, porque si se come mucho de alguna parte de este árbol, de este arbusto, te puedes envenenar y morir. Sin embargo, es un arbusto que utilizaban los mexicas en sus prácticas mágicas. Utilizaban la hoja de floripondio, lo ponían en sus almohadas y dormían, y decían que al dormir con cierto aroma de floripondio se transportaban y se abrían así es, puertas. Y luego se descubre ya en el siglo XX que el floripondio es un arbusto de alto contenido alucinógeno. Así es, alucinógeno. La psicodelia Sí, se da mucho con el floripondio, inclusive en el programa anterior que es de adicciones se habló ya de las propiedades del floripondio como una droga, ya como una droga. Pero es una droga muy potente porque es un alucinógeno. Así es. Es un alucinógeno. Entonces, y además, bueno, eso no está prohibido. No. Curiosamente. No. No está prohibido, pero es que es venenoso también. Entonces la gente lo respeta porque no sabe a qué atenerse con este tipo de situaciones. A ver, vámonos a las posadas. ¿Tú vas a hacer posada en México, aquí en tu casa, o nos vas a invitar a alguna? ¿Qué vamos a hacer? Normalmente se hace más bien para los niños, su piñata y sus colaciones, que es la parte pues típica, sus cacahuates, colaciones, y lógicamente pues la piñata lleva... A ver, una frase para los niños, ¿cómo van las canciones estas para los niños Normalmente pues es lo mismo, son los cantos cuando vas a pedir posada. ¿Cómo va? Pues que desde afuera llegan con su pequeño nacimiento y empiezan a cantar lo típico, en nombre del cielo, yo te pido posada, pues no puede andar mi esposa amada. Ahí va la primera parte. Te sale medio desentonado. Medio desentonado, sí, pero hay que practicar. Los niños cantan más bonito que yo. A ver, ¿y luego qué contestas de adentro, Jesús? Aquí no es mesón, sigan adelante. Yo no puedo abrir, no sea algún tunante, o sea un malhechor. O sea, pero eso no lo estás declamando, lo debes de cantar. Está más desafinado que yo. Yo quiero decirles que Jesús hace muchos años, cuando estábamos en la universidad, pues era una persona que le gustaba mucho la pachanga y de pronto se ponía a cantar cuando se tomaba una o dos copitas, de pronto cantaba de todo tipo y le decíamos Caruso, ¿te acuerdas? Sí, pero en aquella época no fumaba tanto, entonces no había tanto problema. Buena voz, una tenía buena potente, pero ahorita ya se acabó. Pero a ver cómo va, contesta de adentro la canción. Entonces, a ver, ya dice, terminas ¿cómo? No puede andar mi esposa amada. No puede. Te lo premiará. No, ya se cambió de estrofa. A ver, bien. Ya te cambiaste de estrofa. Sí. Pues, ya no puede andar mi esposa amada. Sí. Y luego, ¿cómo estás cantando? Aquí no es mesón, sigan adelante. Yo no puedo abrir. No sea algún tunante. Ándale. Vámonos. No, y además, sí canta, sí canta. El tunante es un ladrón. Es un ladrón, es un malhechor. No, o sea, un tunante, ¿no? No. Y se asoma por la ventana, se asoma así por un hoyito de la puerta y ve a San José, que pues no tenía cara de tunante. No, ya estaba así con su bordoncito y todo. Y a María, pues que era una niña de 13 años, 15 años, 16 años, no sé, pues muy joven, embarazada y con un burro, ¿no? Pues cómo iba a ser un tunante. Y entonces sí le abren la puerta, ¿no? Al último, pero les cuesta trabajo que siga la estrofa. Todavía sigue, ya hasta después cuando les abren es el canto muy alegre. Entre santos peregrinos. Y va cantando uno muy contento con su velita. Con su velita. Peregrinos. Sí. Y le mete uno en cumbia. Así es. A ver esta última frase del peregrino. Entren en santos peregrinos. Entren santos peregrinos, reciban este rincón. Aunque es pobre la morada,
se las doy de corazón. Ándale, muy bien. No, sí Oye, canta, vamos a sí llevarnos a Jesús canta. a que las posadas pasadas tradicionales. Claro que ¿no? sí. Fíjese que, bueno, acabamos de poner un nacimiento enorme nosotros. Ahí Ya, en el partido. Sí, y es un nacimiento que los vamos a invitar a que lo vean, está muy bonito. Bueno, entonces ya estamos en las posadas, ahora vamos a romper una piñata. Decíamos que las piñatas tienen 7 picos y que representan los pecados capitales. Sí, los 7 pecados que estuvimos comentando en otro programa, aquí precisamente sobre los pecados capitales. Anteriormente se hacía de barro y se ponía la fruta tradicional, que era la caña, la naranja, la jícama, tejocote, lo tradicional. Y después de esto, cuando estaba la piñata, pues también había cantos. Ándale, Juana, no te dilates con la canasta de los cacahuates. Eran muchos cantos que estaban cuando la piñata, ¿no? Y dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Hablando de los pecados capitales, que le tienes que pegar a los picos, sí, que era precisamente, pues dale, 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 no pierdas el tino, porque tienes que ir destruyendo cada uno de los pecados capitales. Así es. Por Sí. eso y el palo, pues con ese era la voluntad, era la fuerza, que dicen los masones, la fuerza subyugada por la inteligencia, que está golpeando las pasiones. Así es. Y con cada golpe que le das a las pasiones, pues tú pasas a ser más fuerte, más vigoroso, más controlado, más equilibrado, más hombre. Así es. Ser, no género. Así es. Más cerebral, hombre o mujer. Sí, claro. Más dominadora o dominador de su yo interno, ¿no? Así es, tú acabas de decir, hombre, de virilidad, la fuerza, de lo mismo que deriva la virtud. Entonces, a través de la virtud se van dominando las pasiones, a través de esa fuerza que comentaba. Fati Revilla, Daniel Luna Aguilar, Osman Reyes Vega, Roberto Barreto, Huicha María Luisa Sandoval, muchas gracias por sus comentarios. El ponche. Uy, otra bebida muy tradicional mexicana, ¿verdad? El ponche se hace yo no sé mucho de tradiciones, pero creo que tú sí, del tejocote, ¿no? Tejocote. Se hierve el tejocote, la caña. Normalmente el ponche se hacía más que nada para prevenir las gripes. ¿A poco? Porque Sí. tiene mucha vitamina C. O el frío. Por la No vitamina. estaba calientito y además le echan un chorrito de tequila o de ¿qué le echan? En ese tiempo no, pero le ponen caña, tejocote, le ponen piloncillo, o sea, es algo muy propio para protegerte. Para protegerte de la inclemencia, porque más hace un frío terrible, ¿no? Sí, entonces el ponche no podía faltar tampoco en las posadas. Bueno, ¿cuándo nació Cristo? Nace el 24 de diciembre, o sea, nace en invierno, nace en verano, nace en primavera. Es una pregunta muy difícil, Jorge. Mira, la fiesta de la Navidad fue implantada ya por Roma, como comentábamos la vez pasada, a través por Constantino, pues, del nacimiento del sol invicto. Ahora bien, han hecho estudios... Sol invicto que no se le puede vencer. Así es. Que es vencido aparentemente, pero al que llegar el renace. solsticio y renace con la primavera. Exactamente. Es la muerte, resurrección, crística también. Que además es cada 24 horas. Así es. Cada 24 horas vuelve, que es el Osiris egipcio, que luego se convierte en el Horus naciente, en el Ra de mediodía, que es el sol de mediodía, y en el sol del atardecer, que vuelve a ser Osiris, vuelve a morir, a enterrarse, a llegar a la época de la oscuridad, tiene una luz interna, pero no se ve, y pasa toda en el inframundo. El inframundo y de para pronto, resucitar. pero resucita ya como Horus. Así es. Que es el sol invicto de los romanos. Así el es. Invicto. No, y incluso en México también el sol es una parte fundamental en la religión mexica y en la purépecha. Huitzilopochtli es el único dios que nace y muere, porque su ciclo, como es el sol, da la vuelta, nace y muere, nace y muere. En Michoacán, al sol, que es el hijo de Tucupacha. Tucupacha es el señor único, inteligente, creador de todo, pero Curicahueri, su hijo, es el sol, su esposa Charatanga la luna. Ella es una diosa virgen
porque cuando él llega a dormir, ella sale a cuidarnos, que viene siendo... Y entonces no se cruzan, no cohabitan, sigue cohabitan. sigue siendo virgen. Así es, entonces ella, cuando está en cuarto menguante, se llama Nanacutse. Que es la luna nueva. Sí, No, es la abuelita. La luna creciente. En este caso es la abuelita, cuando ya está en cuarto menguante. Ya, menguante. Sí, Es la luna vieja. la luna vieja. Entonces ella es Nanacutse y el sol es Tatasol. De ahí viene la palabra Nana y Tata. Que además se repite mucho también en las culturas europeas. O sea, hay sílabas muy interesantes que valdría la pena traer al programa aquí en otra ocasión. Por ejemplo, la raíz teo, Latín, en latín, es Dios. en griego. Ah. En griego, teo es Dios. Y en Náhuatl. en náhuatl es Dios. Dios. Tenochtitlan, lugar de los dioses, Teotihuacán, Sí, Teocalli, o sea, Teo, la Ajá. raíz Teo es Dios. Tratado y allá de Dios. El Teo es también Dios. Dios. Entonces, era una cultura madre, donde vienen las cosas. Hay muchas cosas. Yo estuve leyendo algo sobre Edgar Cayce y su historia de la Atlántida, y ahí nos habla precisamente de algo similar. Desaparece la Atlántida 10.000 años antes de Jesucristo aproximadamente, según Edgar Cayce, es un vidente supuestamente, y habla precisamente de que llegan a América parte de los atlantes, y de ahí pues están parte en Tula, parte en el Perú. Ahora, la palabra esa de Atlante, el Atlante también se conoce también aquí en América y también en Europa. En Europa, por ejemplo, el Atlántico, la palabra Atlántico del mar, pues es también esa misma raíz. Sí, en alusión a la etimológica. Atlántida, perdón, que ahí supuestamente existió y se hundió. Sí, y los atlantes De pues, Tula. por ejemplo. de Tula también tienen ahí la En misma Hidalgo, sí. connotación, y luego todavía dicen que el atl En la terminación atl es agua. es agua. Entonces está muy interesante, ¿no? Esos son temas interesantes. Bueno, a ver, entonces estábamos en las piñatas, ya pasamos las piñatas. Ya pasamos las Ya piñatas. vimos que son los 7 pecados, y luego, ¿qué más? Bueno, hay una serie de tradiciones tremendas. Estaban hablando de todo el aspecto crístico y hablaron de Horus, de Isis, y si nosotros nos vamos al rito también cristiano, pues vamos a ver con el simple credo, que es una cuestión católica, que habla de una pasión del sol, que llega a la cúspide, en la cruz, y después muere el sol, y después bajó a los infiernos para después subir a los cielos, y resucitar de entre los muertos y estar a la derecha del Padre, dice el credo católico, que si vemos también es el ciclo solar. Sí, aquí en los nahuas también, tú mencionabas al dios solar, que es Huitzilopochtli, pero hay otro sí. dios solar, que es, ¿cómo se llama? La pirámide esta que está abajo de catedral precisamente, que es la pirámide Templo del Mayor? Sol. No, el Templo Mayor está compartida, porque la pirámide del Templo Mayor es una pirámide dual, que tiene dos copetes. Así es. El copete, uno que está del lado derecho, que es el viéndolo así como estoy viendo yo, del lado derecho, estaba el lugar donde se adoraba a Huitzilopochtli, y del lado izquierdo se adoraba a Tlaloc. A uno le sacrificaba niños porque lloraban mucho, y servía para que las lluvias se fomentaba, y enterraban a los niños de ese lado, a las ofrendas humanas, las enterraban de ese lado, y del lado derecho enterraban a los guerreros, que sobre todo iban por ellos a las guerras floridas, y también a las vírgenes, sí, en ciertas épocas del año. Al guerrero a veces lo desollaban, según las épocas del año, para honrar a algún dios en lo particular. En otras ocasiones pues les arrancaban el corazón, y lo ofrecían a este sol,
¿cómo se llama el dios solar, hombre? Pues yo el que conozco es a Huitzilopochtli. Sí, bueno, él es una representación y que además es el colibrí, Sí. que es el colibrí, pero hay otra, que es la, a ver si me busca, por favor. Tonatiuh, que la pirámide de Tonatiuh está abajo de Catedral, precisamente, que está abajo de Catedral, y es la pirámide del Sol. No quisieron los españoles poner la catedral encima del Templo Mayor, como lo hacían generalmente, porque estaban horrorizados por los sacrificios humanos, y decían que no podían poner un templo cristiano allá. Entonces prefirieron hacerlo con la segunda pirámide de altura, que era la de Tonatiuh. La pirámide de Tonatiuh o del Sol. Precisamente a Pedro de Alvarado, por rubio, le decían Tonatiuh. Sí, pues era el hijo del Sol. Ahora, fíjate que es lo mismo, toda la tradición esta egipcia y mexica, resulta la misma tradición. Osiris es el dios que muere decapitado, y lo mata su hermano Set. Set lo desmembra totalmente, lo hace pedacitos. Lo decapita y lo desmembra en varios pedazos. Y luego entierra una parte. No, lo deja por el Nilo, lo va dejando que se vaya por el Nilo. No, lo deja el cadáver en el Nilo, luego cuando Isis quiere rescatarlo y volverle a la vida con sus polvos mágicos, lo desmembra y empieza a enterrar en muchas partes para que no lo puedan unir. Estado, para que no lo puedan unir. Isis se adelanta y ahí lo va uniendo, pero no encuentra el falo. El falo se lo come un pez, dicen algunos, el otro lo encuentran, en otra teoría dice que encuentran al falo colgado de un árbol en Etiopía, un árbol que es de la acacia, que es de acacia, que es un árbol. Una madera muy fina. Una madera muy fina y además tiene verdor eterno. O sea, la hoja de acacia siempre es verde, por eso representa la inmortalidad del alma. Igual que el oro laminado representa la inmortalidad porque nunca se oxida. La incorruptibilidad del alma. Cuando se suman la acacia y el oro, es un símbolo muy especial. Y el arca de la alianza, dice la Biblia, está hecha de madera de acacia y oro laminado. Así es. Representando la eternidad. La eternidad, exactamente. La incorruptibilidad. Pero bueno, yo decía que por qué esta similitud muy interesante entre las dos culturas. Decía que Osiris es desmembrado por su hermano Set, su hermana, que es su hermana y esposa, Isis, pues lo trata de revivir, no lo encuentra el falo, se lo lleva al inframundo, hacen el amor allá abajo, no necesitan carne para hacer el amor, y cuando regresa Isis a la tierra, resulta que está embarazada, pero sigue siendo virgen porque el otro no tenía falo, y entonces es la virgen otra vez, que muy parecido a lo que tú comentabas. Ahora vamos a la cultura náhuatl, la cultura mexica. La cultura mexica tienes a dos hermanos, tienes por una parte el Huitzilopochtli, que nace ya con armadura de la mamá, que es la Coatlicue, nace y la hermana Coyosauqui quiere matar a la madre porque había sido deshonrada la familia, porque se había embarazado supuestamente con una pelotita, no pelotita, una de estas plumas de ave, de colibrí. Sí. Iba barriendo y encontró una pluma de colibrí, se lo puso acá. Dicen que fue caminando la plumita, se fue a las partes nobles, como le llamaban en ese entonces, y la embaraza. Y queda embarazada. Entonces eso no se lo creyó Coyosauqui, y Coyosauqui quería matar a la madre porque había deshonrado a la familia. Y entonces, pues de pronto se juntan todos los hermanos de la Coyosauqui, que eran todas las estrellas, y 400 hermanos ya iban a atacar a Coyosauqui para matarla embarazada. Pero en eso le nace Coatlicue, perdón. Coyosauqui quería matar junto con los hermanos a Coatlicue, que era la mamá. Sí. Pero Huitzilopochtli nace con la armadura. Y desde el vientre dice, te voy a defender. Te voy a defender, empezar a platicar con ella, nace,
y ya nace con armadura, o sea, ya con escudo y con un arma poderosísima que es el rayo de fuego, que es, como le llaman ahora, las metralletas del ejército mexicano, que se llama la serpiente de fuego. Ahorita voy a recordar su nombre. Entonces se la avienta a la Koyosowski y la desmembra. Y entonces empieza a rodar todo el cerro y queda desmembrada. Curiosamente, entonces hay ya dos dioses desmembrados. En Egipto es Osiris, que lo desmembra su hermano, Set. Y aquí la hermana es la que queda desmembrada y lo desmembra su propio hermano. Sí, incluso existía no sé, en el Templo Mayor, la cabeza simbólicamente sí, una grande, como luna, de Koyosowski abajo. Exactamente. O sea, en el cimiento del templo, y Huitzilopochtli en la parte alta. Lo que nos dice es el triunfo de Huitzilopochtli sobre su hermana, que después de esto, cuando la excavación del Templo Mayor, fue cuando encontraron este pedazo de la diosa Koyosowski. Exactamente. Y también lo curioso, que no tiene una relación para que nazca Huitzilopochtli, sino fue a través de una pluma de colibrí. O sea, viene siendo exactamente lo mismo las vírgenes. Así es. Sí, siendo vírgenes, ¿no? Sí. Bueno, pero a ver, entonces ya para concluir, porque se nos está yendo el tiempo y Pues tenemos sí. que hablar de pues de las Navidades y de las fiestas decembrinas aquí en México particularmente. ¿Qué te falta de comentarnos? Mira, lo bonito creo que se ha ido acabando. Yo, por ejemplo, en este tiempo me gustaba pasear mucho por el estado de Michoacán. Yo soy de allá, pero en diferentes pueblos. Se hacían los carros alegóricos, todos cantábamos detrás del carro alegórico, algo muy bonito, donde iban los ángeles, pues lógicamente José, la Virgen y los arcángeles, y todos detrás, todo el pueblo, era un silencio de todo el pueblo que nada más escuchábamos los cantos de navideños. Ahora ha cambiado tanto que encuentras una bocina en cada casa con música diferente. Todas las bocinas son de este tamañote enorme, de 1 metro por otro metro de ancho, y cada uno está tocando música diferente. Y en inglés. El quemadero de llantas, todo en inglés, y aparte de esto, un maderón en todo el pueblo espantoso. Y lo peor, yo llego a mi pueblo, yo soy de Puro Ándiro, y antes oía hablar muy bonito, ¿no? La noche, la leche, y ahora es otro hablado, que, oh, vato, ¿cómo estás? Qué gusto verte, pues. Así medio golpeadón, pero con un Span English, que Dios mío, ¿dónde estoy? No, pues yo vine. Bueno, pero a lo mejor para los jóvenes también es bonito. Todo es finalmente bonito. Lo bonito no se va acabando. Lo mío era bonito. Lo que se va acabando es uno. Mío. Porque lo bonito pues, sigue siendo bonito para los jóvenes, ¿no? Sí. Porque son sus experiencias. ¿Sabes cómo ya me acordé? Se llama Xiucoatl. Xiucoatl es la serpiente de fuego y es el arma de Huitzilopochtli. Xiucoatl. Y así se llama la metralleta que utiliza en el ejército mexicano, que es la serpiente de fuego, que es una metralleta. Ya dijimos Fati Revilla, Daniel Luna Aguilar, Osman Reyes Vega, Roberto Barreto, Huicha María Luisa Sandoval. Muchas gracias por escribirnos. Pues estamos llegando al fin del programa. ¿Quién nos da ese favor de comentarnos qué programas tenemos, Jesús? Bueno, aquí en Tu Diputado TV tenemos los lunes, como hoy, Adicciones, y a las 9 con el diputado Jorge Gaviño tenemos Historias, Leyendas, Tradiciones de la Ciudad de México. El día jueves a las 8 de la noche está El Rostro de la Trata, y a las 9 Respuestas. Y el día viernes, Pregúntale a tu abogado, que todavía no sabemos si se van de vacaciones los abogados este viernes o si se va a llevar a cabo el programa, pero se pone todos los viernes a las 9 de la noche. Sí, se van de vacaciones. De hecho, el viernes es el último programa que tenemos de este año. Vamos a cerrar transmisiones y a partir de los primeros días del año retomamos con mayor energía nuestra programación. Tenemos todavía por delante, pues el próximo jueves, El Rostro de la Trata con Leticia del Rocío Hernández Gómez, luego Respuestas con un servidor,
vamos a invitar al delegado de Miguel Hidalgo. El delegado de Miguel Hidalgo estará con nosotros aquí en este programa. Es Víctor Hugo Romo, que es un joven político, amante de la bicicleta, y vamos a estar platicando con él de todos los programas que está haciendo, que además está con mucho ánimo, lo está copiando inclusive las ideas de los huertos sí. de la azotea. Va a venir a vernos aquí todo lo que estamos haciendo porque él lo quiere replicar en su delegación. Y por último, el viernes tenemos consulta a tu abogado. Tenemos salud visual los martes de 12 a 5, salud dental lunes, martes y jueves de 3 a 6, taekwondo de lunes, miércoles y viernes de 4 a 6, taebo jueves y viernes de 9 a 10, zumba miércoles de 10 a 11, guitarra jueves de 4 a 6, yoga para adultos lunes y viernes de 10 a 11, yoga infantil martes y jueves de 4 a 5, arreglo floral miércoles de 4 a 5, asesoría de inmuebles, en materia de inmuebles, previa cita, asesoría jurídica, orientación y gestiones ciudadanas, lunes y viernes de 10 a 7. Y no me pusieron el teléfono para decirles que si nos quieren llamar, ¿nos lo puedes comentar? Sí, es el 63 86 76 30. ¿Algún mensaje final que le quieras decir al auditorio para que festejen bien sus fiestas decembrinas, mi querido Luis? Pues mira, un abrazote a todos los que nos están viendo y a los que no también, porque pues lo interesante es que pasen muy bonita Navidad, que se olviden del estrés, no hay nada, simplemente hay mucha felicidad. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Luis. Jesús. Pues ya que tocaste el tema de la magia y que tocaste el tema de la imaginación como base de la magia, pues ahora sí le quiero pedir a nuestro público que imaginemos cómo queremos nuestro país, que imaginemos todo lo que se está trabajando en las legislaturas, cómo va a crecer nuestro país, y desearles a todos una feliz Navidad y un próspero año 2014. Bueno, todavía no nos estamos despidiendo porque todavía falta. Despedimos el jueves, pero de una vez les decimos que los atropelle la dicha, que los arrolle la felicidad. Nos vemos en la próxima. Saludos cordiales, que pasen la mejor de todas las noches. Sedano, ¿verdad? Sedano, entonces, ¿por qué se equivocó aquí nuestra amiga? Es Sedano, hermana de nuestro ingeniero de audio. Nos envió una foto de su arbolito de Navidad. Vamos a ver si la podemos sacar. ¿Tú ya conoces el arbolito de Navidad de Silvia? Sí. ¿Sí le quedó bien? Padrísimo, es de San Miguel de Allende. ¿Es San Miguel de Allende? De ¿La Silvia o el arbolito? El arbolito es San Miguel de Allende porque ella es del Distrito Federal. Adrián Ávila, Mandy Jackson, María Celia Velázquez, Samantha Sánchez Salinas, Fátima Roderas, Emi Fon, Cesare Lennon. Muchas gracias por escribirnos, estamos a sus órdenes. Y si les parece, vamos a empezar primero con un video que nos explica un poquito la tradición del árbol de Navidad. No se vayan, nos va a durar aproximadamente 2 minutos y medio. Volvemos con ustedes. Adelante. La tradición del árbol de Navidad tiene orígenes muy confusos que datan desde la antigua creencia germana de que un árbol gigantesco sostenía el mundo y sus ramas las estrellas. Los primeros cristianos que llegaron a Europa tomaron la idea del árbol cuando vieron que se celebraba el cumpleaños del dios Nimrod en una fecha cercana a la Navidad, por lo que le dieron su propio significado para la evangelización de estos pueblos. De esta forma el árbol sirvió para representar el nacimiento de Cristo. Se dice que San Bonifacio, evangelizador de Alemania, tomó un hacha y cortó el árbol que representaba el Yggdrasil y en su lugar plantó un pino perenne. Amigas y amigos, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos en Tu Diputado TV, Respuestas.
Vamos a hablar ahora, estamos en historias Historias leyendas y tradiciones de la Ciudad de México. Vamos a hablar ahora del árbol de Navidad. Así es. Y de las tradiciones decembrinas, Así tanto es. en México como en los países nórdicos y algunas, los países en Estados Unidos, en América del Sur quizá, y particularmente de México. Así es. Vamos a hablar de todos estos temas que son muy interesantes y que tienen que ver mucho con la temporada actual, en donde a veces ponemos un arbolito de Navidad, le ponemos algunas luces, algunas esferitas, rompemos la piñata, hacemos villancicos, si somos tradicionalistas, pues pedimos posada, nos preparamos un ponchecito, Sí. y todo ese tipo de cosas traen siempre una historia atrás, y vamos a tratar de llegar a las raíces de esa historia. Quiero agradecer a Jesús Adolfo Grez Monzón su presencia. ¿Cómo estás, Jesús? Gracias, Siempre. diputado, muchas Y gracias. agradecemos también a Luis Cuadros, que nos hace el favor de acompañarnos. Él es una persona pues que maneja tradiciones, que maneja todas las historias que nos llegan a la raíz de las costumbres, y cómo se viene evolucionando ese tipo de ideas en el inconsciente colectivo, como decía Jung, ¿no? Así es. Bueno, vamos a agradecer el saludo de Silvia Elena Camacho Cedrano. Sí. El azul son oraciones de reconciliación, el plata las de agradecimiento, el oro de alabanza y el rojo las de petición. Pues Jesús, ¿cómo viste el video? Muy interesante. Tenemos ahí algunas situaciones. El pino representa un triángulo. Así es. Representa las luces que significan pues el bien o el Cristo. Estamos hablando de que hay unas esferas que representan las manzanas, el árbol prohibido, el pecado. Así es. Digamos, la cadena, que es la unión de familia, la unión de los seres queridos. Tenemos lo verde, lo perenne, lo duradero, lo eterno. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, es que el simbolismo del árbol es antiquísimo. Inclusive ahorita en el video vimos todo el aspecto del árbol en Europa, como decía San Bonifacio, y más o menos en el año de 1605 es cuando se da todo este simbolismo, concretamente en Alemania, porque San Bonifacio es el que va a evangelizar a los bárbaros que vivían en las antiguas tierras germanas. Sin embargo, el árbol es más antiguo. Los celtas tenían dos árboles, uno que era el árbol de mayo, el palo de mayo, que simbolizaba todo lo erótico, toda la lujuria, y que se hacían las fiestas, como ahorita serían los carnavales, en la entrada de la primavera, que es cuando se empezaba a florecer, empezaba la reproducción, empezaba todo el erotismo, y en diciembre también tenían otro rito a otro árbol, ahorita no recuerdo, no era el roble, en donde hacían un momento de meditación, un momento de paz, de tranquilidad, en donde después de la lujuria de la primavera llegaba el aspecto del invierno, que era una estación de reposo, una estación de meditación, una estación para convivir con otros seres en esa sintonía de paz. Pero eso viene desde los celtas. Desde los celtas. Pero bueno, esta sintonía de paz se da, ¿cómo? ¿En dónde? Bueno, los antiguos sacerdotes celtas hacían todas las fiestas paganas de lujuria en la primavera, donde era la época de reproducción, la época donde la naturaleza empezaba a generar. Son fiestas totalmente agrícolas. Y bacanales, sí, como no, también habían excesos. Inclusive a ti que te gusta tanto Carmina Burana, si ven el texto, pues se ven faunos, se ven sátiros, se ven las danzas eróticas que se da en la ópera de Carmina Burana, que tratan de hacer una representación de las fiestas paganas celtas de la primavera, lo que ahora serían las fiestas carnales o del carnaval. Y en diciembre de ahí viene la palabra. Así es, de carnavales de carnal. Y en diciembre era esa época de reflexión. Es época en donde el sol se aleja de la tierra, los días son más cortos, hay un cierto ambiente
hasta cierto punto depresivo, en donde la gente empieza a recordar a los seres que ya se fueron y a hacer propósitos para renovar el ciclo natural que es en la primavera. Por eso es que todos las fiestas de fin de año hacemos una serie de listas de propósitos para el año nuevo, de deseos para el año nuevo. Eso también simbolizando el amor de Dios, adornándolo con manzanas y velas, donde las frutas simbolizaban el pecado del mundo y las velas la luz de Cristo como luz del mundo. Conforme pasó el tiempo, las manzanas y luces se transformaron en esferas y otros adornos. Después se implantó la tradición de poner regalos para los niños debajo de él y, dependiendo de la región, eran enviados por Papá Noel, Lencetero o los Reyes Magos. Según la Iglesia Evangelista, el 25 de diciembre es la fecha de los paganos de la antigüedad, asociada con el nacimiento del Hijo de la Madre de los Cielos, vinculada a Nimrod y el dios del sol. Semiramis y sus seguidores sostenían que el 25 de diciembre un árbol verde brotaba durante la noche en Babilonia y Nimrod venía. Por ello, podría decirse que estas iglesias son el origen del árbol de la Navidad. Es posible que el primer árbol de Navidad se registra en Alemania en 1605, mientras que en Finlandia llegó en 1800 y en Inglaterra fue en 1829, pero en el castillo Windsor se le vio por primera vez en 1841. La costumbre de adornar el árbol en los hogares españoles empezó en 1870, pero para la actualidad contiene diversos elementos, siendo las más tradicionales la estrella colocada en la punta, que representa la fe que debe guiar la vida del cristiano, recordando la estrella de Belén. Las bolas o esferas es un principio de San Bonifacio, cuando representó las manzanas con las tentaciones, y hoy simbolizan los dones de Dios a los hombres. Los lazos representan la unión de las familias alrededor de dones que se desean dar o recibir, mientras que las luces son las de luz de Cristo. El árbol también representa la reconciliación con Cristo o el árbol de la vida eterna, ya que por ser de tipo perenne y su forma es triangular, significa la Santísima Trinidad. Los elementos con que se adorna tienen diversos símbolos por el color, que son oraciones durante el advenimiento. De esta forma,